Shalom, buenos días o buenas noches. Eh, Bienvenidos a este estudio en este tiempo de la Parashá Bo. Una parashá extraordinaria, hermosa. De verdad que el Eterno nos ayude a cada uno de nosotros a entender, a atesorar los tesoros de esta porción. Esta parashá Bo, ahí está la imagen para que usted más o menos mire de dónde va, y yo quiero de verdad solamente pedirle al Eterno que sea Él guiándonos para que podamos aprender mucho, 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 mucho de esta porción maravillosa de la Parashá. Baru ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu hectorato. Baru ata Adonai, Noten Hatorah. Bendito eres, Señor Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Esta porción, eh, eh, Bo, termina con las tres últimas plagas. Antes habían habido 7 plagas que habían sacudido toda la nación de Egipto y la habían dejado en ruinas. La primera plaga fue la plaga de sangre, que fue contra la más grande, eh, el más grande poder económico que tenía Egipto, que estaba relacionado con el río. Y el río Nilo, el río Nilo tenía un protector que se llamaba el dios Nun. Así que esta plaga representó un golpe a la seguridad económica relacionada con el agua al convertirse en sangre. Esta seguridad se convirtió en desastre y maldición, porque todos los peces y todo el ser vivo que habitaba esas aguas pues simplemente murieron. La segunda plaga eran las ranas, y esta plaga afectó a la diosa Het. Esta diosa era la diosa de la reproducción. Tanta cantidad de ranas constituyeron una molestia para el pueblo de Egipto. Las ranas eran consideradas divinas, pero al haber tanta cantidad en la tierra, en sus casas metidas, pues representaron una molestia, un fastidio para el pueblo de Egipto. Aparte, estaba prohibido lastimarlas, matarlas, y al haber tantas, como dice la escritura, que aún en las ollas, en los recipientes habían ranas, pues al ellos caminar, pues simplemente eran aplastadas, las mataban. Así que esto representaba pues un duro golpe a la fe. Aparte, tantas ranas que representaban una diosa, nos pone a nosotros a pensar en lo que es Dios, lo que significa que Dios sature con su presencia en nuestras vidas, ese deseo de nosotros, que Dios esté en cada rincón de nuestras vidas. ¿Y cómo sería esto de hermoso? Qué diferente con respecto a lo de esta diosa Het, que simplemente el pueblo terminó abominando. El siguiente dios era el dios Heb, dios de la tierra. Y este dios fue afectado a través de los piojos. Los piojos eran temidos y considerados inmundos, por la cual esta plaga impurificó a los sacerdotes, al faraón, y esto evitó que ellos pudieran ofrecer sacrificios a sus dioses. Todos fueron afectados, o sea, todos quedaron impuros, y el culto y los sacrificios a los dioses simplemente fue detenido. La cuarta plaga tiene que ver con las moscas, con enjambres de mosquitos. Y yo creo que todos hemos vivido en algún momento lo que significa un mosquito caminando de aquí para allá y haciendo bulla, y lo molesto que puede ser. Pues la escritura dice que eran enjambres de moscos, transmitiendo, picando, transmitiendo enfermedades, infecciones, trayendo picazón al cuerpo. La gran cantidad de mosquitos representó una verdadera molestia, y eran espiritualmente una referencia al pecado, la muerte
el estiércol, lo inmundo. Y me acuerdo del señor de las moscas o Belcebú, que es mencionado en uno de los evangelios cuando Yeshua es acusado de sacar espíritus inmundos por Belcebú, y ese Belcebú tiene que ver con esto, el señor de las moscas. Así que aquí vamos viendo cómo Dios empieza a golpear estas deidades. La siguiente plaga fue la plaga del ganado y tiene que ver con el dios Apis o el dios Tap, que tenía forma incluso de toro. Este dios era el que protegía el ganado, el que protegía la economía y por supuesto este golpe afectó duramente la economía de la nación completa, afectó la fertilidad del ganado y obviamente del mismo pueblo. La siguiente plaga, la sexta, es la de, afectó a la diosa Shemet, que era la diosa de la sanidad. Y esto lo hizo Moisés tomando cenizas del lugar donde se ofrecían los sacrificios, las cenizas de los sacrificios, y las arrojó al viento. Y esto trajo sobre el pueblo de Egipto úlceras graves, úlceras que provocaron graves enfermedades en el cuerpo. Y obviamente esta diosa, la diosa de la, de la sanidad, fue completamente inútil ante el poder de Dios. La séptima plaga fue la plaga del granizo y el fuego. Y esta fue una plaga que afectó al dios Nut, dios del cielo, de las tormentas también. Este fue un duro golpe a la economía y también al nivel emocional. Cada golpe arruinaba la fe del pueblo en sus dioses. Truenos, quiero que piense en esta plaga, en este golpe, porque yo no sé cuántos han vivido aquellos ventarrones que usted siente que se va a llevar su casa, o si usted ha estado bajo un huracán, quizás donde usted vive, Dios no lo quiera, pero si le ha tocado y ha visto cómo es de fuerte un huracán, pues aquí estaba pasando quizás algo peor, porque eran truenos, rayos, bloques de hielo que caían sobre los campos, sobre las casas, sobre las calles, y no solamente los bloques de hielo que cayeron sobre toda la nación, sino que aún cayeron bloques de fuego, fuego completo, grandes llamas caían sobre todo Egipto trayendo gran destrucción. Y obviamente el dios Nut no tuvo nada que hacer porque solo hay un Dios y es el Dios de Israel. Cada una de las plagas anteriores tiene una conexión profética en el libro de Revelaciones. Así que vamos a estudiar las últimas tres plagas y su conexión profética con los últimos tiempos. Shemot capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: el Eterno dijo a Moisés: ve a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Esta porción Bo significa ve, entra a Faraón. El corazón de Faraón estaba endurecido, estaba terco, obstinado, difícil, literalmente pesado. Recordemos que la palabra para endurecer es hacer pesado y tiene que ver con fortalecer. O sea, que no es que Dios haya endurecido el corazón de Faraón, sino que lo que dice el texto en el original es que Dios fortaleció la inclinación del corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que si el corazón de Faraón hubiera estado inclinado al temor a Dios o al obedecer o a escuchar la voz de Dios, pues Dios hubiera fortalecido esta inclinación del corazón de Faraón. Pero el corazón de Faraón estaba inclinado a ser terco, a ser difícil, a oponerse, a levantar su puño en contra de Dios. Entonces lo que hizo Dios fue fortalecer el camino que Faraón
había escogido. En estos primeros versículos entendemos cuál era el propósito de estos dos golpes o estas plagas. Y uno era perdón, de todas las plagas. Uno era mostrar entre ellos mis señales. ¿Entre quiénes? Entre Egipto. Era mostrar las señales de Dios, mostrar lo que Dios tenía el poder de hacer. Y era mostrar a través de las señales que Él era el único Dios verdadero. Y la otra era para que el pueblo contara a su descendencia, a sus hijos, nietos y toda la descendencia, el poder que Dios había mostrado en Egipto al sacar al pueblo de esa nación con brazo poderoso. Ahora Moisés entra a la presencia de Faraón, obedece, ve, entra y lo increpa por el hecho de no haber permitido que el pueblo fuera a adorar, lo increpa por su obstinación y le advierte que más juicios van a venir. Capítulo 10, versículo 7 dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Eterno su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Aquí quiero resaltar este versículo porque aquí vemos cómo hay un principio de autoridad que no solamente funciona para un gobierno, sino que también funciona a nivel de familia. Y un llamado a los hombres, la importancia de la inclinación de tu corazón. ¿Cuál es la inclinación de tuya, sacerdote de la casa? Porque de acuerdo a la inclinación tuya, el destino de tu corazón, así vendrá bendición o maldición sobre tu casa, sobre tu familia. Entonces aquí vemos cómo los siervos tantos de Faraón, porque él tenía la autoridad para simplemente dejar ir aquello y que los juicios parasen, pero Faraón no lo hizo y esto nos habla a nosotros de cuánto necesitamos bajarnos para que el Eterno pueda cumplir con su plan a través de qué? De nuestra humillación. Y lo segundo es la necesidad que tenemos de estar orando por nuestro esposo, por el sacerdote, por el pastor, por nuestros gobernadores, para que sus corazones sean sensibles a la voluntad de Dios. Capítulo 10, versículos 10 y 11 dijo, y él les dijo, así sea el Eterno con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón pretendía que los varones fueran a adorar al Eterno, pero que los niños se quedasen en Israel. Y esto representa el modelo de Faraón, el modelo de las naciones, el modelo del sistema del mundo que tiene que ver con destruir las familias, con separarlas, tiene que ver con dejar esclavizada a la descendencia. Y qué maravilla, porque ¿por qué es importante la descendencia? Porque en ellos se va a perpetuar la palabra. Por eso, en esta primera porción que leímos, vemos cómo Dios hace las señales en Faraón para que los padres le cuenten a los hijos y a los nietos las maravillas que hizo Dios y cómo los sacó con mano poderosa de Egipto. Pero aquí vemos a un Faraón que quiere tener a esa descendencia a la que el pueblo tenía que contarle las hazañas de Dios, la quería tener en yugo. Quería entonces separar la familia, pero el diseño del Eterno siempre es un llamado a toda la casa. Y dice la escritura, y vinieron langostas sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. En los saltamontes son un animalito kosher y generalmente son inofensivos, pero ellos, por razones especiales, cambian de forma y de color
y empiezan a multiplicarse de una manera eh, terrible, convirtiéndose en el insecto migratorio más letal y destructivo del planeta. Y dice la escritura, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles y ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Este insecto dejó literalmente desierto todo Egipto. No quedó nada verde. Las diferentes plagas habían arruinado los peces, el ganado, las viviendas y ahora el campo era asolado. La economía de Egipto estaba completamente en ruina. Y esto representó un juicio sobre el dios Anubis y el dios Osiris. Osiris es la deidad de la agricultura y el campo, y Anubis es la deidad de la muerte. Y qué particularidad, porque siendo dioses, pero Anubis es el protector de Osiris. Y es interesante cuando nosotros leemos sobre estos dioses, cómo ellos van cambiando. Entonces, hoy es el dios del sol, pero mañana es el dios de otra cosa, y es el dios que va como en aumento, es el dios del mediodía, el otro es el dios de las 6 de la tarde, el otro es el dios de la mañana, porque no hay uno que se pueda comparar al único y verdadero Dios. Egipto adoraba a todas estas deidades y cada dios fue completamente humillado y quedaron impotentes ante la mano fuerte de nuestro Dios. Así que el faraón no le queda otro remedio que suplicar a Moisés por la misericordia de Dios. Pero cuando las langostas fueron quitadas de Egipto, el paro vuelve a endurecer su corazón. Y ahora veamos el mensaje profético que tiene que ver con esta plaga de langostas. Dice, ahora ven, dice así, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios promete restitución para todo aquello que nos fue robado, que nos fue arrebatado a causa del pecado. Y dice que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta son su gran ejército. Y esto me habla de algo súper interesante. Y es que estos 4 animalitos, que son uno, que van en una evolución, representan una forma progresiva de ir tomando, acabando con las finanzas a través, para sacudir la vida de una persona. Entonces, aquí el Eterno dice que Él restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y dice, mi ejército que yo envié. Esta ruina había consumido a Israel en Egipto. A través de Egipto, Faraón había sido como esa oruga, ese saltón, ese revoltón y esa langosta que había tomado y había quitado años de vida al pueblo de Israel. Por eso, cuando Israel se va, salen con grandes joyas, oro, tesoros, plata, bronce, salen con ovejas, con ganado, con el poco ganado que tenían, se les fue dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple y lo que se les había quitado a través de años de esclavitud era restituido. Y ese es un principio para nosotros en este tiempo. Hay restitución. Y mire lo que dice Gilgalú capítulo 9, versículo 2 al 6 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Cada plaga en Egipto se repetirá en tiempos postreros.
Este capítulo 9 nos da una imagen de esta plaga, que será diferente, pues se tratará literalmente de espíritus inmundos. Y creo que se les compara con langosta porque llenarán toda la tierra. Pero ojo, esos espíritus que salen como langostas, como un ejército, se les prohíbe dañar los campos o las cosas verdes, sino que son llamados a atacar, a picar, a causar molestia a los hombres que no tuvieran en su frente, ¿qué cosa? Dice la marca de Dios, el sello de Dios. Las langostas se comen grandes extensiones de plantaciones, dejando ruina y desolación en los sembrados. Pero según narra el libro de Revelaciones, el mundo será lleno de langostas. Sin embargo, no a la manera que conocemos. Y miren, y leamos, dice, y les fue dado que no matasen, sino que atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estos espíritus tendrán el poder para lastimar, para atormentar a los hombres. Y dice la escritura, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué interesante, porque aquí en el libro de Shemot vemos cómo el juicio de las langostas está relacionado con un dios llamado Anubis, que es el dios de la muerte, el dios del inframundo. Los dos dioses a los que se humilla en Egipto, uno que tenía que ver con el campo, que aquí Dios dice, ustedes son langostas, pero no me van a herir el campo. Y por otro lado, el dios Anubis, que tiene que ver con la muerte, y aquí dice la escritura que los hombres buscarían la muerte, pero no la hallarían, la muerte huiría de ellos. Y aquí se ve cómo sigue siendo y es el Eterno, el único que tiene el poder de la vida y de la muerte. Versículo 21 al 22 dice, el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Este fue el único de los juicios que no fue anunciado por Faraón. Tinieblas. La escritura las describe como densas. Esto quiere decir que tenían masa, que tenían volumen, se podían palpar y se podían tocar. ¿Usted alguna vez ha visto tinieblas que se puedan tocar? Aquí dice que las tinieblas se podían palpar, que se podían tocar. Fue también la única de las plagas que duró 3 días. La escritura describe que las tinieblas fueron densas y que cada persona tuvo que permanecer en su sitio durante 3 días sin moverse de su lugar. Esta plaga de las tinieblas, este golpe, fue un golpe a una deidad llamada Ra, también Amón o Horus, que están relacionados como con el aumento de las horas del día. Todos estos títulos también eran ostentados por Faraón, que se le conocía como el dador de vida. Ra era el dador de vida. Estas tinieblas solo afectaron a Egipto, mas no a los israelitas en Gosén. Esta plaga no solo afectó la visión, sino que provocaba en ellos un terror incalculable, porque los egipcios le temían a la oscuridad como a nada. Y esta oscuridad era la mayor demostración del estado espiritual del pueblo de Egipto. Las tinieblas están asociadas con caos, con desorden, con vacío. Exactamente lo mismo que habla de la tierra antes de que el Eterno dijera sea la luz. Esas mismas tinieblas representan la más grande imagen de la realidad y verdad del ser humano. Todos estamos en tinieblas hasta que la luz es revelada en nuestras vidas. La Torah, sin lugar a las dudas, es esa luz. Creo que a nadie nos cabe la menor duda que la Torah es la luz. Y dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la expresión que Yeshua es la Torah hecha carne? ¿Ha pensado alguna vez qué significan estas palabras y de dónde sacan o esta conclusión? ¿Cómo se llega a esta conclusión? El Evangelio de Johanán, Juan, es el Evangelio que fue escrito en este nivel Sot, ese nivel secreto, oculto, de misterio, ese nivel donde usted tiene que profundizar profundo para poder entender el mensaje. Y empieza el Evangelio de Johanán diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí una polémica sobre lo que significan estas palabras, a lo que no voy a entrar. Pero sí quiero entrar con lo que la palabra verbo. Esa palabra verbo, los que ya conocemos la escritura sabemos que se refieren a Yeshua. Y dice y sigue diciendo el texto, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. El verbo, la menra, la palabra. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién están hablando? Del verbo, de la menra, de la palabra, de la Torah, que es la luz de ese primer día. Si hay algo que los rabinos antiguos y los actuales manifiestan, es que la creación fue hecha desde el alefato hebreo. El alefato hebreo es supremamente rico. Cada letra me da una información poderosa y cada letra, según los rabinos, están relacionados con la creación. Pero aparte de esto, cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace es crear la luz. Y sabemos que la luz del primer día no está relacionada ni con el sol ni con ningún astro, sino que la luz de ese primer día está relacionado con la Torah, que brilló ese primer día. Cuando Dios dijo sea la luz, fue la Torah, porque ¿qué es lo que manifiesta el desorden? ¿Qué es lo que manifiesta el pecado? La Torah, que es la luz, y era el estado de confusión, de caos, tohu babohu, era el estado de la tierra. Así que cuando la escritura a mí me habla y me dice que Yeshua, que ese verbo se encarnó, a mí me está hablando y me está diciendo que la Torah, que la luz de ese primer día se hizo carne. Dice el texto que las tinieblas eran densas, de tal manera que se podían palpar. Esas tinieblas tenían forma, volumen. Es como si las tinieblas en Egipto también se hubieran encarnado, tuvieran un cuerpo. Era tal la densidad, el peso de las tinieblas que nadie podía moverse. Escuche con atención. La escritura es armoniosa, es perfecta. La escritura son eslabones que todos forman un diseño perfecto de Dios. Dice la escritura, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Si nosotros sabemos que todo lo que fue hecho por el Eterno. Entonces, ¿cómo es que aquí me está diciendo? Y aquí es donde necesitamos abrir nuestra mente para poder entender el diseño de Dios en la escritura. Cuando Johanán me está mostrando y me está revelando a Yeshua como la luz de ese primer día y me está diciendo que en él, ¿en quién? En Yeshua estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No dice
que él tenía vida, sino que dice que en él estaba la vida. Y esa vida dice que era la luz de los hombres. Yeshua es la manifestación hecha carne de la Torah. Y si no es así, entonces Yeshua es un mentiroso, un usurpador. Yeshua no es el Mesías. Yeshua no es lo que nosotros hemos creído. Porque es que Yeshua dijo lo siguiente. Yeshua dijo lo siguiente. Otra vez habló Yeshua. No lo apunte. Otra vez habló Yeshua y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo es que Yeshua dice que él es la luz del mundo si la luz del mundo es la Torá? Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. Así que Yeshua se revela a sí mismo como la luz. Y es muy sencillo, la luz es la Torá. Yohanan capítulo 3, versículo 19-21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es esa luz? La Torá. Pero la Torá vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando Yeshua se hace hombre, se manifiesta en la tierra la luz del mundo, esa luz del primer día, la que no proviene del sol, la que no proviene de la luna, la que no proviene de ninguna estrella. Cuando muere Yeshua, dice la escritura, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Yeshua fue crucificada, hubo tinieblas por 3 horas. ¿Cuántos días hubo tinieblas en Egipto? 3 días. Y mire qué particular, porque dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las 12 del día es el tiempo donde más esplendor tiene el sol. El sol está en su cenit. Es su mayor expresión de luz. Yeshua muere exactamente a las 3 de la tarde, pero durante 3 horas, mientras él estuvo crucificada, hubo tinieblas de la misma manera que en Egipto. Mire lo que dice el libro de Gidgalú. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Quiero que usted escuche. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La copa sexta son las tinieblas que fueron derramadas sobre el reino de la bestia, pero esas tinieblas tenían un poder que afectaron a los hombres con dolor. Quiero que usted escuche. Esas tinieblas causaron dolor. Dice la escritura que mordían la lengua de los dolor, se quejaron por sus males, por sus úlceras, pero aún así no reconocieron a Dios, y está hablando de Gidgalú en los postreros tiempos. Aquí, así que se repite el mismo patrón. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es aquí mire las palabras de Yeshua, es aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch Haba Beshem Adonai. La casa es dejada vacía a causa de no reconocer al Mashiach. Y mire qué tremendo lo que dice Yohanan capítulo 1, versículo 9-14. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por favor, escuche con el corazón, con el alma, con su espíritu estas palabras y que lleguen hasta lo más profundo de tu ser. Aquella luz verdadera, ¿cuál luz verdadera? La que
estuvo en el tiempo de la creación. Dice que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y entonces dice un texto tremendo, dice, a lo suyo vino. ¿Qué significan estas palabras a lo suyo vino? Si usted lee todo el texto, usted está viendo a este que se manifestó, siendo la luz. ¿A qué vino? A hacer la luz. Por eso habla del primer día. Esa luz vino ¿a qué? A hacer luz. Vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Ser luz. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio poder, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice Juan capítulo 1 versículo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? Ante el poder mostrado en el portento, en este portento de tinieblas, vuelve Faraón nuevamente a llamar a Moisés. Y mire, leamos. Moisés capítulo 10, versículos 24 al 25 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid al Eterno, solamente dejen aquí las ovejas, los rebaños, las vacas, vayan también sus niños con vosotros. Y Moisés respondió, y mire las palabras de Moisés, no, señorito, no, no. Tú también, no solamente vamos a ir nosotros, sino que tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el eterno nuestro Dios. Aquí Faraón, aquí Moisés aprieta el pescuezo de Faraón y le dice, tú nos quieres quitar aquello que nosotros podamos ofrecer el servicio. ¿Usted sabe qué significa la palabra adorar? La palabra adorar en el hebreo es la palabra abodá. Y esa palabra abodá está relacionada con el servir, con servicio al Eterno. No es solamente inclinarse y cantar una canción o recitar un salmo. Tiene que ver con servicio y el servicio tiene que ver con obediencia y con sacrificio. ¿Y qué era lo que quería? Quitarles el faraón. Vayan ustedes, pero se quedan sin el sacrificio, sin el poder servir, sin el poder dar. Entonces Moisés le dice, no solamente vamos a ir, no solamente vamos a ir los niños, los viejos, los ancianos, todo el pueblo, nuestros ganados, todo, sino que aparte tú nos vas a dar también para sacrificar. Así que mire qué tremendo, porque aquí vamos a ver también el diseño de Faraón, también es algo tremendo, porque aquí vemos a un faraón que está devastado con tanta plaga y llama a Moisés para que le quite la plaga, pero porque hay un remordimiento, porque no hay un arrepentimiento verdadero, igual que el texto que acabamos de leer, que dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. O sea, levantaron su mano contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y dice, pero no se arrepintieron de sus obras. A ver, para ponerlo nuevamente. Dice, pero no se arrepintieron de sus obras. Oh my God. Bueno, no encuentro el texto. Dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Hay muchos que cuando están en tiempos de crisis acuden al Eterno, pero no se arrepienten. Y mire qué tremendo, porque en esto nosotros vemos que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite, toda la escritura
no es algo progresivo, es un círculo donde nosotros vamos viendo una repetición. Faraón le ofrece a Moisés irse, pero con la condición de que dejen sus ovejas, sus rebaños, todo en Egipto, la ofrenda, aquella ofrenda que necesitamos para poder acercarnos a la presencia de Dios. La respuesta de Moisés fue absoluta. Naná y Cucas, vamos todos. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Señor. Y dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Hay cosas que vamos a entender con respecto a la antigüedad. ¿Usted sabe por qué Faraón no mató a Moisés y a Aarón? Sencillo haberlos tomado y haberlos matado. No es que les tuvieran miedo, es que aquí estaba funcionando algo que se llama mensajero real o mensajero de rey. Y aquí Moisés y Aarón estaban cumpliendo un oficio como un mensajero de un monarca. Ellos eran mensajeros de un monarca real, de un monarca a otro. Ellos estaban ejerciendo como mensajeros reales. Pero aquí ya Faraón le dice, bueno, es la última vez que te recibo, es la última vez que respeto tu vida, es la última vez, ya no quiero volverte a ver. O sea, ya Faraón le advierte lo que iba a hacer, porque esto era contrario a las leyes del Medio Oriente, no respetar la vida de uno que había sido enviado. Por esa razón fue que ellos no fueron asesinados. Y Faraón pues le advierte. Cuando Dios empieza a enviar a sus profetas al pueblo de Israel, nosotros vemos cómo la escritura nos muestra cómo los profetas fueron asesinados. Vemos el caso de Isaías, vemos el caso de Jeremías y bueno, muchos otros casos, el caso de Esteban, muchos que fueron, y bueno, todos los apóstoles que pues al final murieron de una manera violenta. Y el mismo Yeshua, dice la escritura en la parábola de la viña, que dijeron entre sí, Él es el heredero, tomémosle y matémosle. El mensajero real, el que había sido enviado, fue asesinado. Y quiero mostrarles esta imagen que representa esos dos olivos, los dos testigos, los dos, la casa de Israel y la casa de Judá, los dos testimonios que se levantarán al final de los tiempos y que al igual serán asesinados. Ellos se levantarán, los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, que harán señales y que dice la escritura que serán asesinados y colgados. Y bueno, con respecto a quiénes son, o si son hombres, o si no son, o si son simplemente una metáfora, hay un sinfín de comentarios. Sin embargo, hay algo que quiero rescatar con respecto a los dos testigos y está relacionado con la identidad de esos dos testigos en el libro de Zacarías, cuando vemos por primera vez a esos dos olivos, esos dos testigos que representan la casa de Judá y la casa de Israel, aquellos que tienen la Torá y el testimonio de Yeshua, que al final, dice la escritura, morirán, pero resucitarán. Y hoy estamos viendo cómo el diseño de los dos testigos hoy se está cumpliendo. Y hoy estamos viendo cómo hay una casa que ha recibido la revelación y cómo estamos dando a conocer un mensaje donde está la Torá y está el testimonio de Yeshua. Así que leamos ese capítulo, creo que es el capítulo 4 del libro de Zacarías, que es súper, súper, súper impresionante. Ahora veamos el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Shemot nos va a anunciar cosas tremendas, 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 tremendas. El capítulo 11
y es que Dios habla con Moisés y le advierte cómo él va a traer grandes señales. En este capítulo 11, Dios él habla con Moisés y le advierte de cómo va verdaderamente a mostrar su poder en Faraón. Dice el versículo 2, habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Eterno dio gracias al pueblo, dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. Y aquí vamos a ver cómo los egipcios son despojados del oro, de la plata, de las alhajas, de todo, y se restituye. Como dice la escritura, hay restitución, ni da que neguet, ni da medida por medida. También dice la escritura que Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo estaban puestos sobre Moisés. Aquí vemos cómo Dios da gracia a una Moisés, a los ojos de los siervos de Faraón. De verdad que qué tremendo. Aquí el Eterno empieza ya a hablarle a Moisés del gran dolor, del gemido que habrá de traer sobre los egipcios al darle muerte a los primogénitos. Esa voz de gemir que se oirá en todo Egipto a causa de ver la muerte pasar sobre ellos. Ay, qué raro que no. Déjenme ver. Bueno, mire, no, qué pena, no apunté los textos del capítulo 11. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro morirá, moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Eterno iba a pasar, la muerte iba a pasar, pero Dios tendría en paz, resguardado a su pueblo. Hashem hace una distinción entre Israel y Egipto. El capítulo 12 es extraordinario y de verdad que debería estudiarse verso a verso. Pero por el tiempo, de verdad que no se puede hacer. Pero qué capítulo más impresionante, porque aquí nos va a hablar de todas las instrucciones que tienen que ver con Pesach. Capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Como les decía, este capítulo está lleno de instrucciones maravillosas que a lo largo del surgimiento del cristianismo fueron completamente ignoradas, no las entendimos y finalmente fueron olvidadas y cambiadas. El primer mes del año queda establecido con toda claridad que es Aviv. Sería contabilizado como el primer mes del año. Esto quiere decir que ya había otro mes que se contabilizaba como el primero. Pero Aviv sería para Dios el mes primero, el que establecería el conteo del año religioso, del año que tiene que ver con las fiestas y con las cosechas. Este es el que está relacionado con las santas convocaciones que están marcadas por por las cosechas. Abid marca la redención. Y este es el anuncio profético de la redención, el Goel, el Redentor. En este mes se cumpliría la promesa hecha a Adán en el huerto del Edén, que un hijo de la mujer, que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Este mes marca el principio de la redención. En la palabra Abid está contenida la palabra Ab, que significa padre. La Torá es el corazón de Dios y de eso no tenemos duda. La Torá es el corazón de Dios. Es la manifestación de Dios a un pueblo, a un mundo. En el mes de Ab
a través de la muerte de Yeshua, el Cordero de Dios, también Dios manifiesta el amor al mundo a través de este sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no, en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es interesante el mes de Ab, y cuando dé el estudio del mes de Ab, vamos a ver detalles súper interesantes. La constelación que lo marca es Aries y es un carnero. No es una oveja, es un carnero. Y qué interesante, porque es de los carneros del que se obtienen los chofares, que son los que anuncian, que son, que son un símbolo del anuncio del eterno, del despertar a la vida de muchos. Por eso es un carnero. Y si vemos cada detalle que tiene que ver con el mes de Aviv, es simplemente impresionante, impresionante. Aún la palabra Aviv está relacionada con la palabra primavera, pero la palabra Aviv significa específicamente espiga madura. Y qué tremendo, porque Yeshua un día dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Yeshua es esa espiga, es esa espiga que es presentada cuando en la cosecha o que presenta a toda una cosecha que somos nosotros cuando para la fiesta de Sukkot. Oh, no, perdón, Sukkot no. Para la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y mire, esto de verdad es tan maravilloso, pero tan maravilloso. Capítulo 12, versículo 3 al 6 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquí es dada la instrucción o parte de la instrucción de la Pascua. Primero, un cordero de un año, joven, perfecto, macho, tomado el día 10. Y aquí vamos a ver un diseño profético impresionante. Sería tomado el día 10. El pueblo fue instruido a tomar entonces ese cordero o un carnero. Escuchen, esto solo ocurrió aquí. Cuando ellos llegan a la tierra de Israel, ya no es un carnero o un cordero, sino que ya va a ser un cordero. ¿Ok? Entonces, aquí se toma ese cordero o ese carnero el día 10 de Aviv, que tendría que ser revisado hasta ser hallado perfecto para ser sacrificado. Y ese cordero que era sacrificado se iba a tomar con un hisopo, sangre, y se iba a marcar los postes de las puertas. La palabra poste está relacionada con puerta. Entonces se marcaban los postes y aún las ventanas eran marcadas. El cordero tenía que ser asado completamente y tenía que ser comido. Si una familia era muy pequeña, tenía que unirse con otra porque la idea era que todo el cordero fuera consumido. Quiero hacerles referencia a este pasaje. Ay, my God. Perdón, no lo apunté, se los voy a leer. Shemot capítulo 12, versículo 43 al 48 dice, y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Yo creo que ustedes lean con mucha atención este texto que está en el capítulo 40, versículo 12, capítulo 43 al 48. Dice, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella.
después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Mire, este es el texto polémico que cada que nos acercamos a la festividad de Pesach retumba en el corazón de aquellos tanto que enseñan Torá como aquellos que son pastores, ministros en una congregación, porque hay una responsabilidad de guardar lo que dice la Escritura. Es necesaria la circuncisión de la carne para comer del Pesaj. Y yo tengo que decir que sí. Sí es necesario para comer del Pesaj. La palabra lo dice y la palabra no miente. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestras congregaciones que festejamos la festividad de Pesaj y tenemos hombres que no han sido circuncidados aún? Y la respuesta es muy sencilla, y es que en este tiempo nadie come el cordero de Pesaj. No hay templo, no hay cordero de Pesaj. Nosotros no celebramos la Pascua como se celebraba en este tiempo. No sacrificamos un cordero. Podríamos comer cordero, pero entendemos que no hay un sacrificio. Y la prohibición es a no comer el cordero de Pesaj. Esa es la prohibición. Si nosotros no estamos comiendo el cordero de Pesaj, ¿cuál es la razón por la cual no podríamos invitar o podríamos recibir a un varón que está guardando Torah, que aún le falta dar ese paso? Porque es importante, de verdad, varones, es importante que nosotros aprendamos a obedecer la Escritura. Y este es un tiempo para de verdad bajarnos y obedecer. Los que tengan acceso a esta cirugía que nos adentra a este pacto con el Eterno. Y mire qué tremendo, porque durante 40 años el pueblo de Israel vagó por un desierto y todos los que nacieron durante esa generación no fueron circuncidados. Pero cuando ellos llegan a Israel, a Canaán, lo primero que van a hacer es celebrar la Pascua. Pero cuando ellos van a celebrar la Pascua, antes de celebrarla, ellos son llevados a Gilgal y ahí son pasados por el pedernal y son circuncidados para que se cumpla este diseño. Muchos todavía estamos en el desierto, todavía estamos caminando, no hemos entrado todavía a esa tierra. No hay un templo, no hay un cordero, no hay una razón para que no podamos celebrar la Pascua con varones que están aprendiendo, que están entrando, que se están cobijando bajo el diseño de la Torá y que poco a poco van a ir entrando al cumplimiento de este mandato. Y es importante que no le cerremos la puerta, porque la puerta es Yeshua. Él es la puerta y no podemos cerrarle la puerta a aquellos que han mirado y que han venido a buscar de ese cordero que es más allá de ese sacrificio físico, sino de ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y necesitamos bajarnos un poco para entender lo que significa este cordero de Pesaj que ya hoy no estamos comiendo, que ya hoy no estamos degustando. En muchas comunidades no se permite que un varón que no ha sido circuncidado entre. Y creo que también tenemos que ser lo suficientemente maduros para
respetar la posición de pastores y ministros que, que bueno, quieren guiarse por lo que dice la escritura, pero nosotros necesitamos ir más allá y ver cuál es la restricción. Y la restricción es no comer el cordero de Pesach sin haber sido circuncidado. Y en esto tenemos que ser claros y tenemos que meditar para poder nosotros tomar decisiones y no cerrarle la puerta quizás a gente que ya está entrando por la puerta de salvación. Yeshua, como el Cordero de Elohim, cumplió con cada una de estas especificaciones. En el día 10, Yeshua entró a la ciudad para ser probado y ciertamente hallado sin mancha y defecto. Durante 4 días, Yeshua fue revisado, fue probado por las diferentes corrientes sociales y religiosas de su época y fue hallado perfecto, sin mancha, sin pecado. Los sacerdotes tuvieron que buscar testigos falsos y ni aún así no pudieron convencer a nadie de las acusaciones. Y Yeshua, al igual que el cordero de Pesa, sería inmolado el día 14 de Aviv entre las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde. Uno de los temas más debatidos es el hecho de que la liberación del pueblo de Israel en Egipto no está relacionada con el pecado. Y eso es cierto. Lo que ocurrió aquí en Egipto no tiene relación con el pecado, por lo menos no del pueblo. Ellos habían sido enyugados, esclavizados, no por su pecado, sino por la maldad del faraón. O sea que el pueblo estaba en una esclavitud sin haber hecho nada, injustamente. Así que el Eterno oye el clamor del pueblo que está oprimido de manera injusta y envía un Mesías, un libertador, a rescatarlo de ese yugo. A lo largo de la historia de Israel, siempre han estado esperando un Mesías, ese hijo de David, que unificaría la nación, porque la nación se rompió, se quebró en 2 pueblos. Y ellos han estado esperando ese Mesías descendiente de David que unificaría la nación y rompería el yugo de los imperios que han oprimido a través de la historia al pueblo de Israel. Y si hay algo que hoy tengo que decir es que definitivamente Yeshua no cumplió con estas expectativas de un Mesías libertador. Sin embargo, la escritura dice cuando Dios se manifiesta en sueños a José, y Dios le dice a José que tome a María, le dice las siguientes palabras. Dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí vamos viendo cómo el Mesías que Dios envía no viene como en Egipto a salvar al pueblo del yugo de un imperio, sino que es enviado a salvar al pueblo de su pecado. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver el pecado con la esclavitud en Egipto? Dios llevó a su pueblo a una tierra amplia y buena, después de haber estado en Egipto, tierra de estrechez. Y allá en la tierra tenían que cumplir y atender diligentemente con todas las palabras que el Eterno les había hablado. Porque si ellos no escuchaban y ponían por obra la palabra del Eterno, los juicios de Dios iban a caer sobre ellos. Dios los iba a sacudir con males. Dios iba a sacudir a su pueblo para que regresaran a Dios si se habían perdido. El Eterno les habló de los juicios, de la amonestación y todo el asunto, pero también les habla de que si ellos no escuchaban a su voz que les amonestaba, los entregaría en manos de sus enemigos. De esta manera vino Babilonia,
los medos, los persas, los griegos, y en los tiempos de Yeshua vino Roma. Y Roma vino a ser el yugo, el yugo que caería sobre Israel a consecuencia de su pecado. Y yo quiero que usted me escuche con mucha atención. O sea que mientras la nación esperaba un Mesías que restaurara la nación trayendo paz, no solamente a ellos, sino al mundo, Dios necesitaba hacer un juicio sobre el verdadero culpable del yugo. Y ese culpable era el pecado. Por eso cuando Yeshua aparece, viene antes diciendo Juan el inmersor, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era Juan, esa voz que clama en el desierto, enderezad la senda. Y ese Juan el Bautista fue el que vino de primero para anunciarle al pueblo que era tiempo de qué, de volverse, de hacer shuvá, de hacer regreso, de hacer techuvá. Y Yeshua viene a exhibir públicamente al verdadero enemigo de Israel, que era ¿quién? El pecado. Por eso cuando Él aparece, hay una manifestación de señales, de portentos, que ponen en evidencia el yugo del pecado. Sana leprosos, da vista a los ciegos, abre los oídos a los sordos, cura paralíticos. En Shabbat empieza a hacer milagros y hay un milagro que él hace en Shabbat al que quiero hacer referencia, al que quiero hacer referencia. Llega un día a una sinagoga y de pronto ve a una mujer que está encorvada y Yeshua la llama y la sana. Dice la escritura que Yeshua le dijo, sé libre. Esas fueron las palabras de Yeshua para esta mujer, sé libre. Entonces, el principal de la sinagoga se enoja y dice, bueno, hay 6 días para trabajar. Y este viene aquí en Shabbat a hacer cosas que no son permitidas. Entonces Yeshua le habla a este principal y le dice las siguientes palabras. Miren, me encantaría de verdad, versículo a versículo, explicarle este evangelio porque es impresionante a nivel profético lo que este evangelio a mí me está hablando. Pero dice la escritura, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, ¿cómo uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey? Perdón, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y Yeshua entonces viene a manifestar los prodigios de Dios para liberar a su pueblo del yugo del verdadero opresor que no era Roma, era el pecado. Y empieza Yeshua a través de su mensaje y de las señales a anticipar un final. ¿Cómo fue libre Israel de Egipto? ¿Cómo fue que los echaron de Egipto? Por la muerte de los primogénitos a través de la muerte de los primogénitos. O sea, que lo que hizo que Israel fuera libre fue una muerte. Fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Y lo que trajo salvación a Israel fue la sangre de ese cordero, de ese Pesaj, que fue sacrificado en Egipto también en aquellos tiempos. Yeshua es ese cordero que muere y asimismo, como la sangre del cordero en Egipto trajo libertad, así la muerte de Yeshua trae libertad. La muerte saltó de todas las casas de los hebreos que tenían la marca del cordero. Cuando Yeshua, siendo inocente, sin mancha, sin pecado, muere, el poder de la muerte, que es el pecado,
no puede retenerle. Y Yeshua se convierte en aquel que vence a quién, a la muerte y nos libra a nosotros de su poder. ¿Qué dice la escritura? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, porque el aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y el poder del pecado es la ley. Cuatro cosas ocurren en Egipto. Cuatro cosas ocurren en Egipto que son impresionantes. Y son las cuatro palabras que Dios anuncia como símbolo de redención para Egipto. La primera es, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La segunda, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La tercera, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Yud-Heh Vav-Heh, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y lo cuarto es, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, y yo os la daré por heredad. Cuando nosotros vemos el pasaje de esta mujer encorvada y Yeshua la sana y le habla a estos hipócritas, a estos fariseos, que no eran todos, por cierto, pero a esto les habla. Él les dice las siguientes palabras, y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo que hace Yeshua a través de las señales es darnos una identidad. Yeshua nos da una identidad. Así como a Israel se le dio una identidad como un pueblo escogido por Dios, al que Dios iba a sacar de debajo de una pesada carga, tarea que Egipto había impuesto sobre ellos. Dios mismo se iba a reflejar a ellos como aquel que iba a ser libertador y redentor. Las dos cosas, libertador y redentor. Y aparte, los iba a tomar como pueblo para ser Dios, el Dios de ellos. Y después darles, meterlos, introducirlos a la promesa de la tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. A través de Yeshua, nosotros recibimos exactamente estas mismas promesas. Yeshua no vino a liberar a un pueblo que estaba oprimido por el yugo de Roma, sino que Yeshua vino a liberar a un pueblo de la consecuencia del pecado, que era la muerte. Así como los primogénitos en Egipto fueron salvados a través de la muerte de un cordero. O sea, ¿qué significa esto? Que si el cordero no hubiera sido sacrificado y la sangre puesta en los linteles de las ventanas y de las puertas, los primogénitos de Israel también hubieran muerto. Así nosotros, si Yeshua no muere, el poder del pecado, que es la muerte, estaría reinando sobre el pueblo. Yo no sé si usted puede entenderme lo que yo le estoy diciendo. Esto el pueblo de Israel no lo entiende. Los judíos no lo entienden porque ellos esperan a un libertador que les quite la pesada carga de la opresión de los enemigos del pueblo. Pero hay algo que hace Yeshua, porque Él es la luz del mundo. Él es el que manifiesta el desorden, el caos, la confusión. Y a través de Yeshua es que nosotros podemos entender, y hoy hemos entendido cuál es nuestro papel como ese pueblo de Dios que está regresando ¿a qué? A la Torá. Y podemos ver a Yeshua como ese Goel, como ese Cordero de Dios que quitó
quitó nuestro pecado. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Yeshua. Nosotros tenemos la identidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué tremendo, dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y tal vez usted me dirá, no, pero es que eso está en el Nuevo Testamento, eso no, el libro de Juan es de los más debatidos por el judaísmo, y bueno, todo lo que usted me quiere decir, pero es que esto es lo mismo que me dice a mí el libro de Isaías, capítulo 56, el texto que leemos cada Shabbat, donde dice que a los eunucos les dará un nombre mejor que el de hijos, dice, y a los extranjeros que abracen mi pacto, que guarden mi Shabbat, yo les daré que un sitio en su casa. Así que estamos viendo un mismo diseño y es a través de Yeshua, ese cordero de Pesach, ese Pesach que fue sacrificado por nosotros. Y dice, mire qué dice la escritura. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pilatos nunca creyó que Yeshua fuera culpable. Ni Pilatos ni Herodes, dos tipos malísimos. Y hasta ellos se dieron cuenta que lo que le tenían era envidia. Dice, pero habiéndole interrogado ya delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de los cuales ustedes lo acusan. Y ni a un Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y aquí vemos ese cordero que aun por los jueces más malos del mundo fue hallado inocente. Del versículo 7 del libro de Shemot, capítulo 12, empieza la instrucción de cómo comer ese cordero de Pesach. La sangre sería puesta en los postes de las puertas, a la entrada de las casas. A esto se le llama el pacto del umbral. El cordero sería asado y comido totalmente, se comerían con panes sin levadura y hierbas amargas. Porque el Eterno mandó marcar los postes de las puertas. Es que Elohim usó un rito conocido por todos en aquella época, el pacto del umbral. Cuando el hombre peca y es expulsado del huerto, empieza a hacer sacrificios y estos eran hechos a favor de la familia, de todos los que habitaban dentro de la casa y se hacían a las puertas de la casa. Esta práctica también sirvió como señal entre hombres que sellaban sus pactos con sangre. Israel fue notificado de preparar el pacto del umbral y pasaría sobre el umbral del sacrificio, quien el ángel de la muerte, y entraría en pacto con ellos, o sea, a través de la sangre del cordero, Dios entraba en un pacto de paz con Israel, con esas viviendas en Israel. Y Yeshua levanta la copa y él dice, y este es la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? Yeshua estaba haciendo referencia al, a Pesach y estaba haciendo referencia a ese pacto en la sangre puesta en los linteles de la puerta que hacía que Dios hiciera un pacto con ellos. O sea, Dios pasa por encima de ellos, pero Dios entra en pacto con el pueblo a través de la sangre del cordero. Yo no sé si usted me puede entender. Mientras para nosotros la sangre es tomada como signo de muerte, en la cultura hebrea y de aquellos tiempos es signo de vida, la escritura dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando una persona era recibida con sangre, pasaba por encima del umbral. Acuérdense que los sacrificios se hacían a la entrada de una casa. Entonces la persona saltaba
y entraba a la casa y una vez dentro era considerada como adoptada por la familia y entraba al pacto del umbral con la familia. Si la persona llegaba inesperadamente y no había tiempo de preparar el sacrificio, se regaba sal como sustituto de la sangre. Cruzar el umbral o entrar en una casa a través del umbral de la sangre derramada significaba entrar en pacto con aquellos que están dentro de la casa y la persona está sujeta a las leyes de los pactos de hospitalidad. Es decir, quienes habitaban la casa se convertían en su familia. Deben estar dispuestos a dar la vida por aquellos y los enemigos de aquella persona que entraba se convertían en en los enemigos de aquella familia. Así es Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros entramos al pacto, ¿a través de quién? ¿Hay sacrificios ahora? ¿Cómo hacemos para nosotros para entrar a un pacto si no hay sacrificios? Y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y no hay manera de agradar al Eterno. Solamente a través de la sangre del Cordero de Yeshua, nosotros entramos a ese pacto del umbral, a ese pacto con Dios. Y nuestros enemigos se establecen en los enemigos de Dios a causa de ese pacto. Juan capítulo 10 versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. ¿Por qué Yeshua habla de alguien que debe entrar por el redil de las ovejas? Esto a mí me está hablando de ese pacto de sangre, de ese pacto del umbral, y Yeshua se constituye en el pastor de las ovejas. Versículos 7 al 10 dice, capítulo 10 del libro de Juan, dice, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yeshua es esa puerta del umbral, que cuando nosotros entramos, encontramos pastos. Y mire qué hermoso, dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto es una referencia impresionante con el Salmo 23. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pararse encima de la sangre era una ofensa. Por eso la escritura dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Ruach de gracia. Yeshua, Yeshua representa ese Cordero de Dios, esa puerta abierta para todos nosotros. Y voy a continuar. Shemó, capítulo 12 versículo 14 al 15 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Aunque el pez se sacrificara a las 3 de la tarde del día 14, sería comido al caer el sol cuando empezaba el día 15. Ese día se comerían panes sin levadura, y tanto ese primer día como el último día era un Shabbat especial. Cada elemento de esta festividad son una sombra profética de nuestro Yeshua. Aún el pan que se usa es un pan perforado. Y esto tiene que ver con Yeshua, que dijo de sí mismo que era el pan que descendió del cielo. Y habla de sí mismo como ese pan perforado. Voy a pedirle un favor a Jorge. Sí, por favor. Mi amor.
Gracias, gracias. Yeshua es el Cordero probado y aprobado, perfecto, sacrificio para la redención del mundo. Los panes sin levadura representan panes sin pecado y no nos representan a nosotros, representan a Yeshua, ese pan sin pecado, el que se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte de cruz. Se comen hierbas amargas que nos recuerdan la amargura de la esclavitud. Los panes sin levaduras también se les conocen, les decía, como los panes perforados, igual que Yeshua, nuestro pan de vida que fue traspasado. Esto es lo que habíamos olvidado. Esta fiesta es un mandamiento perpetuo por nuestras generaciones. No sacrificamos un cordero porque no hay templo, pero aparte, Yeshua es nuestro Pesaj. Ahora, si hay un tema que genera discusión es cómo puede Yeshua ser un sacrificio, ser un cordero por parte de Dios, cuando Dios prohíbe los sacrificios humanos, son completamente abominables a los ojos del Eterno y están relacionados con el paganismo y los dioses falsos. Les voy a dar una respuesta corta, cortísima, y yo les voy a enseñar más adelante por qué Yeshua es un sacrificio, pero no un sacrificio a la manera de hombres. Yeshua no es un sacrificio que haya sido ofrecido por ningún hombre. Yeshua en ninguna parte de la escritura dice que lo sacrificaron y fue presentado al Eterno. Y esa es la razón por cual Yeshua es un sacrificio aceptable porque no fue hecho por ningún hombre. Y después, cuando dé la enseñanza de la fiesta de Pesach, que voy a darla, les voy a explicar cómo Yeshua puede ser ese sacrificio aceptado. Y ojo, porque se los voy a demostrar con textos de la Tanaj y se los voy a demostrar con los textos del Brit Hadashah. Recuerden, la escritura es armónica. La escritura es armónica y aún vamos a documentarlo con pensamientos de el judaísmo y de los rabinos antiguos, no del judaísmo moderno. Y esto es muy importante atenderlo y entenderlo. Shemot capítulo 12, versículo 22 dice, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Eterno a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El Elohim mismo miraría, el Elohim mismo pasaría, y el Elohim no permitiría que el heridor entrara a la casa de aquellos que están sellados, de aquellos que tenían puesto aquella marca que, que selló al pueblo de Israel y era sangre, 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 esa sangre perfecta. Y qué tremendo, quiero que vean las letras que están ahí, la letra Tap, que ustedes ven que tiene como una forma ahí como de N, que está a mi lado derecho, es la letra Tap moderna. Y la otra que usted ve al lado, que parece una cruz, es la letra de los tiempos de Moshe. Es la letra con la que se escribía, que se usaba para la palabra Tav. Y qué tremendo que fuera en forma de cruz, porque el libro de Ezequiel me habla de un sello que sería puesto en la frente. Y ese sello puesto en la frente es una letra Tav. Y en los tiempos de Ezequiel, la letra Tav también era parecida a una cruz, solo que un poquito más inclinadita. Pero a mí me habla de esa letra como señal, porque me habla de la sangre, de ese pacto en la sangre. Por eso Yeshua levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre. Mire qué tremendo este texto. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué significa este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno. Miren qué palabras poderosas. ¿Qué es todo este rito? Es la víctima de la Pascua
¿de quién? Del Eterno, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró en gratitud, porque a través de un cordero el pueblo había sido liberado. El Eterno, dice la Escritura, habló a Moisés, ya voy a terminar, diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. En este tiempo estaba determinado que los primogénitos iban a cumplir con una función sacerdotal, por eso eran redimidos y eran consagrados para el Eterno. Pero en el capítulo 13 hay hay un versículo que es impresionante y que de verdad necesitamos atender. Mire lo que dice, versículo 8 al 10 del capítulo 13. Muchas gracias. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano. Y como, ay, mire, este texto, mire qué impresionante este texto, dice. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo el Eterno conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley del Eterno esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Mire qué impresionante esto que me habla aquí. Porque nosotros cuando leemos el Shema y pensamos en la mezuzá, ¿cuántos tienen una mezuzá? La palabra mezuzá literalmente significa poste, puerta, así literalmente. Y esa mezuzá está relacionada con una señal que tiene relación con esa sangre del pacto, con esa sangre puesta en los linteles de la casa, en los postes de la casa. Pues nosotros ponemos una mezuzá, esa señal en nuestras puertas, porque recordamos, no solamente es un mandamiento que después vamos a ver en la escritura, en el libro de Deuteronomio, sino que la vemos aún aquí y te será como una señal sobre tu mano y está hablando de esta festividad de Pesa, la cual representa la puerta de salvación, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Por eso la escritura dice que el Mesías es el anhelado de las naciones, es el anhelado de los pueblos, no solamente de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Así que si usted no tiene mezuzá, corra a comprar una mezuzá porque tiene una implicación profética hermosa e impresionante. Una mezuzá no es solamente puesta ahí para que la gente la vea o para que se vea bonita, es que hay un simbolismo, no solamente es la declaración de que el Eterno es uno, sino que es el recordatorio de la sangre del Cordero. Es impresionante. Y quiero, el capítulo 13 versículo 11 dice, y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás al Eterno a todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Eterno. Aquí no solamente son los primogénitos del hombre, o los hombres, sino que aún se extiende ese apartar a los primogénitos para Dios, consagrar esos primogénitos para Dios en los animales, obviamente en los animales limpios, pero hace en el versículo 13 un paréntesis impresionante, impresionante, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no le redimieres, quebrarás su cerviz.
también redimirás al primogénito de tus hijos. Qué tremendo. Mire, mire, este pasaje esconde un misterio y una revelación para nosotros tan impresionante. Dice la escritura, el asno es un animal impuro. No es un animal kosher, no es un animal limpio, es un animal impuro. Pero de todos los animales, era el que tenía que ser redimido a través de sacrificar un animal kosher, un cordero. Tendría que ser redimido a través del sacrificio de un cordero. Eh, Mire lo que dice Oseas, capítulo 8, versículo 9 al 12. Dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. A Efraín se le conoce como un animal montés, un animal sin ley, un animal salvaje. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Mire lo que dice, le escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Efraín es la casa que fue esparcida en las naciones de la tierra, esa que es llamada asno montés, y aquella casa que Yeshua habló y dijo, yo no he venido sino a buscar, a salvar, a rescatar, a redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, de la casa de Efraín, este asno montés. Y un día está Yeshua a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y de pronto le dice a los discípulos, vayan a tal lugar y van a hallar un pollino, un asno pequeño, y me lo traen. Y si les preguntan, ¿por qué hacen eso? Ustedes le dirán, porque el Señor lo necesita. Y Yeshua le llevan ese asno y Yeshua monta sobre ese asno. Yo quiero que usted escuche eso, porque ese asno donde Yeshua monta representa a Efraín. Así que es nosotros, ese asno montés, pero cargando a nada más y a nada menos que la luz del mundo, siendo redimidos por ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese que dijo, yo no he venido sino a salvar, a redimir, a rescatar, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ese Efraín que tenía que ser redimido según las disposiciones de la festividad de Pesach y que se mencionan precisamente aquí en Egipto. Este asno montés, este asno que fue desatado para llevar sobre sus hombros a Yeshua. Y qué tremendo, porque ese asno es desatado y mientras Yeshua lo monta, lo cabalga, es reconocido por todos como el Hijo de David, como el Rey de Israel. Es alabado, es proclamado, es aclamado mientras él camina, montado en ese asno. Y ese asno que es Efraín es verdaderamente aquel que a través de 2000 años ha llevado sobre sus hombros a Yeshua y ha predicado el evangelio de salvación a todas las naciones de la tierra. Y sí, nos equivocamos, no entendíamos, no conocíamos, no nos había amanecido. Pero hoy tenga la plena seguridad que Efraín es aquel que ostenta ese derecho de primogenitura que nos llama a confesar a Yeshua, a manifestar a Yeshua y a ser guardadores, cumplidores y predicadores de la Torah. Y qué tremendo, porque Yeshua desciende
desciende montado en ese asno y de pronto ve a Jerusalén y llora por Jerusalén, por un pueblo que no habría de reconocerlo, por un pueblo que no le entendería, que no le exaltaría, y donde Yeshua no podría establecerse y subirse para ser su rey y su señor. Pero nosotros somos ese Efraín, y dice la escritura, ya en el último versículo de esta parachá, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. Este es el último texto que nos habla de esta fiesta, que nos habla de todo este evento, que contaremos a nuestros hijos y que es una señal, esa sangre en nuestras vidas es una señal y es un memorial delante de nosotros, delante de nuestros ojos, porque el Eterno sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de la cautividad de Egipto. Y qué tremendo, porque dice la Escritura, no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Vendrá este momento, y el momento es ahora, donde ya las proezas y maravillas de Dios y de la libertad de la nación no serán solamente las declaradas en el libro de Shemot y lo que ocurrió en Egipto, sino que se dirá, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Y esto se está cumpliendo hoy. La casa de Efraín ha despertado, ha sido redimida, así, y está lista para servir. ¿Sabe qué tremendo? Yeshua manda a traer a esta casa de Efraín y dice las siguientes palabras, tráelo acá y dile, y cuando después de haberlo usado, dice, lo enviaré y después lo enviaré. ¿Y a quién ha enviado Yeshua? A proclamar la luz del mundo que es Él, sino a la casa de Efraín. Y quiero terminar con este pasaje. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amado, que el Eterno te bendiga y te guarde, que esta porción, que esta enseñanza de verdad te haya edificado. Y si ha sido así, yo te pido que compartas, que le des like, que el Señor te bendiga y que podamos en este Shabbat gozarnos en la presencia del Eterno y bendecir a nuestro Dios, porque sus misericordias y sus maravillas se han multiplicado sobre nosotros. Shalom a todos, que el Eterno les bendiga.